Esa mañana, el silencio en la casa adquirió una densidad especial, como si fuera tangible. Experimenté su presencia oprimiéndome contra las paredes, rodeándome en los pasillos, descansando sobre las delgadas paredes de madera. Hacía un tiempo que Nathan se había ido antes de la mañana. Su ausencia se prolongó como un suspiro durante un extenso periodo. En el cuadro no hay ninguna nota, ningún adiós pronunciado a mis espaldas, ni siquiera el sonido al cerrar la puerta de entrada. En ese preciso momento, ahora mismo, Seattle sería su destino durante unos cuantos días. Charlas, mesas redondas, todas las conversaciones enriquecedoras que lo destacaron ante los demás mientras se encontraba en este lugar, en su hogar. No me encontraba molesto. Basta ya. La oscuridad que había desaparecido hace meses se convirtió en algo más tranquilo, similar a la desesperación que había aprendido a convivir en mi interior sin alzar la voz. Me dirigí a la habitación caminando, el frío de un vestido viejo rozando mi espalda contra las paredes, las zapatillas ajustándose alrededor de mis huesos como si, asimismo, hubieran pasado por dificultades. El aroma del café me atrapó desde el principio, cálido, intenso, con ese toque de canela que lo volvió, sin duda, único. No lo había realizado y no había percibido su llegada. Hola, Elijah. Se encontraba junto al baño, inmóvil salvo por el ligero movimiento de su cabeza, como si estuviera captando un sonido exclusivo para sus oídos. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana y se reflejaron en su espalda, creando un resplandor dorado. Las piernas de ella se apoyaron en la pared, manteniendo su espalda recta de manera decidida. La presencia de esa figura cambió por completo la atmósfera de la habitación, dándole una sensación de plenitud que trascendía lo físico. No lo vi entrar, pero percibí su presencia, como cuando se siente el calor de una hoguera antes de ver la llama. Alcancé el vaso de café que estaba junto al pozo, de color azul intenso y con un pequeño desperfecto en la parte trasera, el cual solía utilizar con frecuencia. Llegó a su lado simultáneamente. Nuestros dedos se rozaron. No tendría que haber existido. Un pincel hecho de cuero, un breve intercambio. Sin embargo, fue solo por un instante adicional, lo justo para percibir el calor de su mano, los dedos ardientes y la delicadeza de la piel entre los dedos. Una sensación cálida recorrió mi brazo, delicada pero persistente, como la electricidad atrapada debajo de la piel, ascendiendo hasta alcanzar mi espalda. No logró aprobar. Yo tampoco. Permanecimos en esa posición, con dos manos sujetando un vaso, ninguno de los dos dispuesto a soltarse, miradas que no se cruzaban, pero la respiración continuaba inalterada. El aire que nos rodeaba se sorprendió, mostrando una sonrisa pausada y cargada de algo inesperado, algo antiguo y tranquilo. No se registraba actividad, no se observaba prisa. Ese instante congelado, como si todo lo que ocurría más allá de la ventana se hubiera detenido junto a nosotros. Después, en silencio, su mano se desplazó. En lugar de dirigirse hacia afuera, se movió hacia adelante, apenas un poco, y sus labios, increíblemente suaves, rozaron la parte de mi sien. No se trató de un simple roce de labios. No es del todo preciso. La idea surgió de un simple beso. Tengo una recomendación para ti. Un instante que pudo haber sido malinterpretado por un simple movimiento si no fuera por la manera en que mi aliento se detuvo en mi garganta. Él no permaneció. No emitió palabra. Tan solo la leve presión de los labios sobre la piel, sin fuerza, pero sorpresiva. Detrás de nosotros, el cuchillo se deslizó en silencio y un grito escapó de mis labios ante el estruendo repentino. Dejó el vaso suavemente, deslizando los dientes con elegancia y deliberación, lo que resultó evidente. La ocasión no ocurrió por casualidad. Al llegar, preparé la copa con leche de maíz y un toque de azúcar de canela sin dudarlo. Mientras mis manos se desplazaban entre los movimientos como si recordaran los músculos, mi mente estaba en otro sitio, aún prisionera en ese lazo invisible que nos une, en ese zumbido silencioso que se percibe justo debajo de la superficie. Una vez más, lo vi observándome. No mostraba maldad en su expresión, tampoco se disculpaba. No volteó la vista ni fingió ignorar lo ocurrido. Su mirada hacia mí era similar a la que las personas dirigen a fotografías antiguas olvidadas, suaves,
familiares y casi reverentes. Tomé mi café. No emitió comentario alguno. Yo tampoco. No era necesario. La comunicación entre nosotros se manifestaba en un idioma propio, dominado por silencios, gestos y la sutil presencia de interrogantes sin respuesta. Tomé asiento en la diminuta mesa de la cocina, a pesar de sentir el calor debajo de mis brazos. Desplazándose hacia el extremo opuesto, tomó suavemente una silla y la giró sin causar daño, manteniendo la calma y la precaución en todo momento. El único ruido que se escuchaba era el suave sonido de la cuchara al revolver el azúcar en su taza de café. Al principio lo eligió en negro, pero últimamente ha comenzado a imitar el mío. Permanecimos en ese lugar durante un rato, quizás incluso más tiempo. No me di cuenta de que ya estabas despierta. Al final, expresé mi opinión en un tono más tenue de lo deseado. Contestó que no lo había sido. Escuché lo que dijiste. No fue complicado y no me apresuré. Observaba cómo un rayo de sol se deslizaba por el suelo, acariciando la punta de su pie. Siempre se desplazaba sin calzado, incluso durante la temporada invernal. Expresó su agrado por percibir la casa bajo su posición. Comenté en voz baja que creía que habías dado clase esta mañana. Se ha producido una apertura. Ha sido anulado. Diraim Lagrimas. Pequeño ser. Observé cómo las llamas aumentaban en forma de espiral. Debería haberme levantado, subido por las escaleras, cambiado de vestimenta, realizado alguna acción para interrumpir el instante y desbaratar sus planes. Sin embargo, me quedé atrapada por algo que prefería no mencionar. Y Laiche se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en la mesa, sus dedos dibujando figuras imperceptibles en la textura de la madera. Me miró fijamente y no apartó la mirada. Su forma de observar era peculiar, parecía mirar sin realmente hacerlo, con una mirada directa pero no desafiante. Como si estuviera constantemente a punto de expresar algo, pero evitaba interrumpir el inquietante silencio hablando prematuramente. Expresó que no había descansado. No cuestioné el motivo. La vivienda emitió un leve quejido al descender la temperatura. En el exterior, un ave emitió un canto breve antes de volver a quedarse en silencio. Ya sea de forma accidental o deliberada, una segunda vez llegó a mi mano desde su bolso. Era incapaz de expresarlo. Sin embargo, en esta ocasión, no fue la sorpresa lo que me provocó un nudo en el estómago. El motivo fue que comencé a generar expectativas. Mi organismo se estaba adaptando a su propio compás. Aún mi mente no estaba capturada. Al pasar el momento, me quedé allí, con los pies separados, produciendo un leve sonido al tocar el suelo. Recorrí el lugar con calma, sin prisa, y él permaneció inmóvil, sin necesidad de cambiar de posición. A pesar de que había cierta distancia entre nosotros, no era la adecuada. Al pasar, su mano se rozó con la etiqueta de mi camiseta cerca de mi pecho. En un instante fugaz, casi rozándola, sin embargo, se desvaneció como un compromiso. Cuando finalicé de completar la lavandería, el sol se encontraba en lo alto del cielo, sus rayos se filtraban a través de las ventanas y proyectaban largas sombras doradas en el suelo de la habitación. El silencio previo persistía sin ser interrumpido. Había experimentado una transformación en su apariencia. Ahora más delicado, semejante a una barrera sutil que nos separa, transparente y tan evidente al pasar por encima. Coloqué una cesta de toallas en el armario ordenadamente, moviendo mis manos de forma automática. Cada acción que realicé recientemente parecía una actuación, como si todo transcurriera con normalidad mientras mi mente repetía una y otra vez los mismos 30 segundos en la cocina. El beso, o más bien el casi beso, el roce, la forma en que su tono de voz cambió al mencionar que no había podido dormir. Desconocía cuál era su propósito, solo que no se sentía preparado para abandonarlo. Abrí la ventana de la sala, permitiendo que entrara el aire fresco y la cálida luz del sol. Mientras me dirigía nuevamente hacia la cocina, las puertas de la habitación se movían suavemente al compás de una brisa, y tomé un fragmento diminuto de albahaca de la ventana. Tomé las hojas, que eran transparentes y relucientes, y caminé por la habitación sin hacer ruido. Mis dedos estaban teñidos de color verde. Su presencia en la habitación fue inesperada para mí.
Lo vi sentado en la barra con uno de mis libros de poesía antiguos abiertos sobre su brazo. Hacía mucho tiempo que no ponía la mano sobre esa mesa, quizás años. Al oír mis pasos, él volteó a verme, pero no mostró señales de temor. Tan solo volteó una página con calma, su dedo sujetando la esquina con ternura como si supiera de antemano que el papel era frágil. Le comenté de manera despreocupada que no sabía que le interesaba la poesía. Él dio un abrazo a sí mismo. Sigo aquí en la página. Disfruto de lo tranquilo que es. La respuesta tenía algo especial, la manera en que la expresó sin dirigirme la mirada provocó que la piel de mis brazos se resecara. Me trasladé junto a la cocina. Basilio se dirigió hacia un recipiente de cristal sobre la mesa, sin embargo, no tenía un plan para ello. Necesitaba únicamente un sitio donde colocarlo. Mi latido cardíaco, que se había calmado mientras lavaba la ropa, comenzó a acelerarse de nuevo. Lo percibí detrás de mis brazos, no como algo apremiante, sino como algo que estaba ahí. Al voltear, lo encontré de pie. No había percibido ningún movimiento de su parte. Jamás emitió sonido al andar, lo cual me llevó a pensar que lo hacía intencionalmente. Avanzaba con calma, sus movimientos eran cautelosos, mostrando una actitud de tranquilidad en lugar de inquietud. Se detuvo justo a mis espaldas y extendió su mano. No me benefició de una sola vez. Solamente la parte trasera de su mano rodeaba la curva de mi espalda sobre la cintura de mis pantalones cortos. Después, su mano, extendida y tibia, se aproximaba con suavidad hacia mi espalda. No ejercían suficiente presión sus dientes. Las miradas se dirigían hacia mí, ligeramente inclinadas, como si intentaran comprender mi esencia sin modificarla. Experimenté una sensación de congelamiento, no por miedo, sino por la comprensión, la plena comprensión. Ni su mano ni la mía se movieron. No se trató de una confrontación física directa. No tuvo la intención de aclarar ni de impulsar. Su presencia era la más genuina, un entendimiento, una autorización que no recuerdo conceder, pero de alguna manera ya estaba otorgada. Al regresar finalmente, su mano recorrió mi espalda, no descendiendo, sino aproximándose, como un pensamiento que transita de una oración a la siguiente. Enfrenté la situación sin dar la espalda en ningún momento. Nuestros cuerpos se afianzaron lo bastante como para simular que no estábamos próximos. Levanté ligeramente mi rostro y en ese instante fugaz entre el movimiento y la calma, se hallaron mis labios. Evita ponerlo en la boca. Más hacia el fondo que la cebolla. En relación con la línea de acción intentando. Sin prisa. No estoy convencido. La intensidad de mi deseo por un beso en ese lugar se reveló en el momento en que ocurrió. Su boca se mantuvo sobre la mía un instante excesivo, lo necesario para arrebatarme el aliento antes de apartarse. Sin embargo, no se alejó mucho. Aún percibía el calor que él desprendía. Con una calma peculiar en su mirada, logró detener el tiempo. Sin palabras. Sin necesidad de dar una explicación. Esa serenidad inesperada que siempre lo acompañaba, como si fuera parte de él. A pesar de que sus manos volvieron a caer a los costados, su proximidad no se vio afectada. Si algo, fue exaltado al máximo. No indagué sobre su significado. Y no hizo ninguna oferta. Regresó de nuevo. Avanzó con calma en 2 movimientos pausados. Después se volvió a sentar, ahora en el armario junto a la ventana, sosteniendo el libro de poesía. Como si no hubiese pasado nada. Como si el mundo no hubiera girado ligeramente hacia la izquierda. Al darme la vuelta, noté que el ramillete de albahaca yacía olvidado en el suelo. La atmósfera entre nosotros se había vuelto más densa, aunque no resultaba incómoda. Estaba repleto de algo que ansiaba ser mencionado. Ninguno de nosotros ha tenido la valentía de verificarlo hasta este momento. En ese instante, no existía responsabilidad, únicamente seriedad. En completo silencio, quedó impresionado por el libro con el tipo de respeto típicamente dedicado a aquello que te da miedo estropear. Observé durante un periodo más prolongado del debido, cuestionándome en qué momento precisamente había adquirido la capacidad de recordar de esa manera. Una persona a la que solicité un signo de puntuación y la duración para evaluar. Después,
Descubrí su vestido cubriendo el suelo detrás de ella. Deslicé mis dedos por la espalda antes de sujetarlo por encima de mi cabeza. Era excesivamente amplio, los cordones deslizándose entre mis brazos. Su fragancia se basó en el fabricante puro, con un toque cítrico y familiar que no lograba identificar. Cuando me vio vestida, no emitió ni un sonido. Sin embargo, la mirada lo revelaba todo. Observé cómo el color del cielo variaba a medida que me di cuenta de la prolongada ausencia de sonido. La tonalidad suave del cielo al atardecer se transformó en una oscuridad cuando las nubes se desplazaron una encima de la otra, densas y repletas. Todavía no había caído la lluvia, sin embargo, en el ambiente se percibía una tensión eléctrica, como si la vivienda aguardara ansiosa el alivio que traería consigo el impacto de la luna. Mientras estaba en la cocina, percibí un olor a rosas y algo desagradable, que se fusionó con el aroma del ajo que estaba horneado. Comencé a desplazarme con cuidado y de forma consciente, controlando el compás de la danza y la fusión de un cuerpo que no parecía pertenecerme por completo. Cada acción que realizaba era ahora muy consciente. El pincel deslizándose sobre la superficie, la sutil danza de mi mano sobre la mesa. Hasta el ruido del cuchillo al chocar con la mesa al cortar parecía más intenso. No había abandonado el hogar. Tenía conocimiento de ello debido a que podía percibirlo. Sin embargo, en cierto momento, se acercó a las escaleras, escuchando a lo lejos el eco de los pasos que se alejaban. Sin embargo, en este momento lo escuché nuevamente mientras bajaba. Siguiendo el mismo compás pausado, sin avanzar, como de costumbre. No volteé. Al inicio, no. Detuvo su marcha al llegar a la puerta, su sola presencia alterando el ambiente de la habitación. Las sombras generadas por la luz resplandecían en el suelo, alargándose y transformándose en figuras suaves y difusas. La música que sonaba por el micrófono era antigua, una lista de reproducción que no se escuchaba desde hace mucho tiempo. Debería haber continuado siguiendo su propio camino. Apenas pude identificar las cuerdas al descubierto cuando el piano se abrió y percibí su melodía en mi corazón. Una canción que en el pasado me había brindado amor. Una canción que Nathan pasó por alto. Expresé que no tenía intención de seleccionar esa opción, sin siquiera dirigirle la mirada. Disfruto de ello. Elijah optó por una respuesta sencilla. Al regresar, estuve a punto de quedarme sin aliento. Junto a la ventana, tenía una mano apoyada en el marco, observando la tormenta. La luz de la cocina se apagó a sus espaldas, proyectando su silueta en la oscuridad. Solamente resplandecía la zona de su pecho. Era imposible observar su rostro, sin embargo, era evidente su serenidad y su familiaridad con la situación. No tenía la vista puesta en el firmamento. En realidad, no. Mia Gardaba. Me dirigí hacia su posición. Sin prisa. Sin un objetivo específico. Únicamente. Por favor, continúa. En una situación complicada. Nos encontrábamos uno al lado del otro, a una distancia tan cercana que nuestras espaldas se rozaron suavemente, sin chocar, simplemente se rozaron. La tranquilidad se instaló en los lugares donde nuestros cuerpos coincidieron, y tuve que recordarme a mí mismo que no debía dirigirle la mirada. La tormenta aún no había estallado, y la tensión permanecía sin disiparse. Elevó su mano con tanta lentitud que parecía casi irreal, hasta que finalmente se acercó a mi rostro. Sus dedos recorrieron la curvatura de mi brazo, pero nunca lograron tocarse. Tan solo la existencia de piel que acariciaba la piel, insinuación en lugar de tacto. Después, su dedo, casi desinteresado en su trayecto, llegó a reposar en el borde de mi boca, sin llegar a tocar, pero a escasa distancia. Debería haber cambiado de lugar. Debería haber intervenido, tomado alguna acción para alterar la importancia de ese instante, pero me quedé inmóvil. Mi presencia se limitó a sentir el frío en el breve destello magnético de su interés. Al recibir su beso, no sentí plenitud, ni siquiera fue en los labios. Una vez más, el cuerno sonó en ese punto desolado entre un asterisco de más y limitación. Sin embargo, esta vez se prolongó demasiado, lo bastante como para calcinar, lo suficiente como para modificar cada aliento que llegó después. No le pidió perdón cuando lo empujó. No dio ninguna explicación.
Con una mirada ardiente y expectante, me observaba fijamente. Me puse de pie de inmediato, no fue porque buscara espacio, sino porque de lo contrario habría chocado con él, y no me sentía preparado para indagar sobre ese asunto. Todavía no. Regresé a la cocina y verifiqué el horno, fingiendo que lo necesitaba. Intentando evitar que el rubor que surgía en mi cuello traspasara mis huesos. A mis espaldas, se desplazó una vez más, de forma pausada y sin miedo, tomando lugar en la barra. Los dientes recorrieron la textura del bloqueo como si trazar círculos resultara más sencillo que entablar una conversación. Ninguno de nosotros hizo referencia a lo sucedido recientemente. El ajo ha finalizado su cocción. Se ha preparado la pasta. Realicé el pago sin siquiera echar un vistazo. Es importante mantener mis manos ocupadas. Decidí servir vino sin consultar si le apetecía. Sin pronunciar ni una sola palabra, él bebió el vino y luego nos dedicamos únicamente a comer durante un rato. El silencio que se generó no resultaba molesto. Se caracterizaba por su actitud reflexiva y cercana, con un amplio dominio de información no revelada. Cada brochazo nos acercaba al instante siguiente, sin tener certeza de lo que nos depararía. Tan solo tenía conocimiento de su llegada. Tras finalizar, me esfumé hacia las escaleras. Tenía la urgencia de abandonar la cocina, escapar de la pesadez de la lámpara colgante, el vino y la sensación de que algo en mi pecho estaba a punto de quebrarse. Permanecí frente al armario más de lo adecuado. Después, de repente, me encontré con la vestimenta oscura. Tenía una textura delicada. Me encontraba en sitios donde mi cuerpo había experimentado transformaciones. Los pies se habían ensanchado, las espaldas se habían expandido y la suave curva de un vientre que no siempre estaba plano. Hacía más de un año que no le ponía ropa. No me agradaba tanto. A pesar de todo, decidí llevarlo, aferrándome a la tela con cuidado, pasando suavemente por la parte baja y abierta de la espalda. No cuestioné el motivo. Al regresar a la cama, él permanecía junto a la ventana. La luminosidad había disminuido aún más en ese momento. Los focos de la cocina redujeron la luminosidad en toda la habitación. En el exterior, la tormenta golpeaba el vidrio con una serie de patadas de lluvia, un ritmo que parecía distante para representar una amenaza. Al oírme, se giró en silencio. Observó fijamente hacia mí, no de forma dominante o abrumadora, sino con atención, como si estuviera registrando algo que tenía la certeza de que no olvidaría. Una vez más, permanecí a su lado y en esta ocasión, nuestros brazos se rozaron de espalda a brazo. Permaneció inmóvil. Yo tampoco. Elevó su mano una vez más, esta vez con mayor calma y confianza. Los dedos recorrieron la traza de mi palabra trazando justo debajo de mi ojo. En ese momento, su dedo se detuvo en el borde de mis labios. No ejerció presión. No hizo ninguna pregunta. Sin embargo, la interrogante permanecía presente. Al despertar en esta ocasión, el beso fue más delicado y decidido. Solamente una recomendación más. A pesar de no haber presentado una demanda, ya no se es tan ingenuo. Al regresar, casi rozamos nuestros brazos.